Quiero hablarles de un pozo. La mayoría de los que estamos acá, ustedes, los de la mañana, son mayores que los de ustedes son mucho más jóvenes. Y ustedes casi ni deben conocer lo que es una cisterna, un pozo, un aljibe. Ustedes son de red de aguas cloacales y... ¿no? Bueno, más o menos. Pero bueno, yo le contaba a los chicos que a la mañana que yo conozco pozos, conozco en Tucumán, los pozos no son de tanta profundidad y se puede sacar agua que es potable. Y entonces ahí con un balde, lo que es el aljibe que se conoce. Mi papá era norteamericano tucumano y entonces íbamos en mi infancia allá. Y también en Entre Ríos hay otro tipo de pozos, pero bueno, allá para que el agua sea bebible, en Tucumán por una cuestión de las piedras, las rocas, la sierra y demás, es más bebible. Pero hay otro pozo también, que es el pozo que nosotros llamamos pozo ciego. Ay, no sé por qué le pusieron ciego. Tendría que ser pozo sin olfato, ¿no? Pero no, se llama así. Y bueno, y entonces les contaba que yo fabricaba piletas y todos los equipos que yo tenía para instalar las piletas eran muchachos que eran poceros. Y en general era muy común que ellos, fuera de temporada, se ganaran la vida haciendo pozos. En general, antes alguien compraba un terrenito y lo primero que hacía era el pozo ciego para después hacer toda la instalación y los desagües. Hacía un pozo para las aguas de la cocina y entonces también preparaba todo. Y entonces estos muchachos, la verdad es que eran muy, muy cancheros. Cuando yo en casa decido hacer un galpón como para fabricar una matriz que era muy grande y que llevaba mucho material y la verdad es que quería tener un poco a la mano a esa matriz para controlar el material que se gastaba, entonces decidí hacer el galpón ahí en el fondo y la matriz ocupaba casi todo el galpón y había que hacer un baño porque iba a venir gente a trabajar, entonces hicimos junto a un pozo de una pileta más chica que estaba instalando en el terreno mío, un pozo para que sea pozo ciego de ese baño. Así que ahí estaba este muchacho, uno de los muchachos que trabajaba conmigo, haciendo el pozo, y iban muy rápido, avanzaban, cavaban muchos metros por día, pero bueno, cuando llegaba a la tosca se ponía un poco más heavy la cosa y tenía que trabajar. Entonces él estaba ahí a unos 6 metros abajo, un poquito más capaz, en la tosca, y con una pala un poco más chiquita, muy filosa, con un pico de mango corto, picando, sacando y juntando. Entonces juntaba con un balde y tenía un ayudante. El ayudante con una rondanita y un puente que se colocaba sobre el pozo, bajaba un balde, que generalmente eran los baldes de pintura, de 20 litros, una cosa así, los llenaba de esa tierra colorada y desagregada, y entonces se sacaba y se arrojaba afuera a un contenedor o en alguna montaña o se usaba para rellenar en algún lugar. Un día estoy en mi casa al mediodía comiendo y yo veía desde adentro lo que estaba pasando y en una de esas este muchacho, la verdad que el ayudante, capaz que a usted le tocó tener un ayudante con fiaca, no tenía ánimo ni para caminar, el ayudante le costaba todo. Y ese día estaba peor que nunca encima. Y subiendo el tacho, cuando ya lo tenía arriba de todo, lo quiere desenganchar y se le escapa. Cae esos 6 metros, más o menos, todo ese tacho de 20 litros de pintura lleno de tierra, pesado, y le da en el marote del que estaba abajo y lo desmayó. Y lo veo que hacía así, caminaba rápido, caminaba ese día, alrededor pues. Y lo que él intentó fue agarrar una botellita de agua y le hacía... ¿Sí? Dios nos guarde que tengamos ayudantes como eso, ¿no? Bueno, después yo lo bajé a él con la soga, le di unos cachetazos, le echó agua en la cabeza, lo atamos con la soga, él ya tenía
cuando ellos van haciendo el pozo, van dejando en las paredes unos huequitos para pisar. Así que bueno, un poco despertándose, atado de la soga, salió. Después se dieron cuenta entre ellos también. Pero lo que quiero decir es que esos pozos, ese pozo, si no había alguien que lo ayude, iba a ser difícil de salir. Y lo que yo quiero hablar hoy es de justamente esos pozos donde nosotros creemos tener la capacidad de salir y muchas veces no hemos podido. Lo demuestra el tiempo, porque por ahí es el mismo pozo que nos está reteniendo desde la infancia, con una vieja herida. Cada vez que pasa algo, viene a la mente, recordamos un episodio, un momento especial, el abandono, la violencia, algo que nos sucedió. Quizás fue en la juventud, quizás fue un abuso. Vaya a saber qué es lo que nos ha sucedido a lo largo de la vida y llegado el momento, nosotros simplemente parecería que volvemos al fondo del pozo. La idea es que hoy podamos meditar, primeramente, si en algún área estamos en algún pozo, y por otro lado, que podamos salir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así que la idea es que podamos meditar en cuál es la... Gracias. Podamos meditar en cuál es la salida y podamos entender que la palabra nos enseña y nos muestra que hay pozos y hay pozos que llegan a ser y llegan al punto de ser pozos de desesperación. Decirle que está al lado, pozos de desesperación. ¿Cómo hacer para... Perdone que estoy con un poco de picazón. ¿Cómo hacer entonces para saber por qué nos viene esa angustia que nos conserva ahí hundidos en ese fondo? Para tener fe de que Dios nos va a sacar de ese lugar. ¿Cómo hacer para que no nos importe la condición desesperante que pudiéramos estar pasando y entender que alguien se va a dignar? Que el Señor tiene preparada y tiene la intención de sacarnos de ese lugar. Quizás algunos de los que hoy estamos acá estemos en una situación desesperante. A veces las situaciones desesperantes son para publicarlas, a veces son vergonzosas, a veces encima de que es desesperante no lo puedo compartir. Quedo expuesto, daño a mi familia, daño a los que están conmigo y entonces retengo esa condición, pero no dejo de estar en el fondo del pozo. Esa situación desesperante pudiera ser con el esposo, con la esposa, pudiera ser con los hijos, pudiera ser con cualquier otra relación, en lo familiar, amistosa, en una sociedad. Podría ser un problema financiero, podría ser que estemos en el pozo por un problema laboral. Y desde allí todo lo que dé tu imaginación para pensar en el pozo de otro, pero también todo lo que el Espíritu Santo quiera mostrarnos sobre nuestro propio pozo. Otros pueden estar desesperados porque necesitan tomar una decisión y no saben qué hacer. Están cansados de luchar y de intentar. Probaron con todo y parecería que nada les ha dado resultado. La vida gira y otra vez se encuentran establecidos, casi fijos en ese pozo. El Señor nos dé la gracia hoy, primeramente para identificar si hay ese pozo en nuestras vidas y segundo, para poder salir en el nombre de Jesús. La Biblia nos habla de muchos casos de desesperación y también de cómo actuar. Algún ejemplo lo vamos a encontrar y nos vamos a meter un poco en este salmo, el Salmo 40. Si dentro de un ratito, no ya, me puedes acompañar con el teclado, vamos a estar escuchando algo de fondo. Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos.
puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. En Jehová. En Jehová. Aleluya. Este salmo, desde el versículo 1 en adelante, de alguna manera reconoce que pudiéramos llegar, cualquiera fuera nuestra situación, podríamos llegar a caer, podríamos llegar a estar en un pozo. Uno puede estar en un pozo por la decisión de terceros, porque nos tendieron una trampa, porque tienen la intención de hacernos mal. Sabemos de alguien que está deseoso de que estemos en el pozo, y ese es el mismo Satanás. Alguien de nosotros podría caer en el pozo porque se ha dado permisos, porque se ha concedido a sí mismo la libertad de hacer algunas cosas que pensaba lo sacarían ileso, pero en realidad lo llevaron al pozo. Así que la idea es que hoy podamos ver de alguna manera una receta para salir del pozo a través de este pasaje. Vamos a ir por más y vamos a avanzar con respecto al tema, pero quizás algunos de nosotros en este breve texto podamos aprender y determinar cómo nos vamos a conducir. Algunos de nosotros decíamos puede estar en un pozo sin saberlo. Algunos de ustedes ya el Espíritu Santo le está mostrando. Quizás este no es el mejor momento de la relación matrimonial, este no es el mejor momento de la relación familiar, este no es el mejor momento de la economía, pero cualquiera sea el pozo, quizás este no es el mejor momento de tu espiritualidad. Quizás algunos años atrás estabas enamorado de Jesucristo, gritabas que lo amabas por la calle y ahora quizás estás más silencioso, quizás sos un cristiano que pasa desapercibido. Quiero decirte que un cristiano que pasa desapercibido poco tiene de cristiano. Los cristianos debemos mostrar, debemos lucir a Cristo, pero a pesar de eso pudiera pasar. Las causas pueden ser miles. Algunos se enojan, algunos se ofenden, otros son realmente dañados. Algunos han escuchado que se habló mal de ellos y han sido heridos. Algunos simplemente imaginaron que se habló mal de ellos. ¿Sabe? Es muy común hoy en día, falta esa intención de manifestar arrepentimiento. Todos los que estamos acá, hoy Zulma preguntaba, y todos los que estamos acá somos pecadores. 17. Todos somos pecadores. Ahora, en esa condición de pecadores necesitamos conocer la salida, y la salida es Jesucristo de Nazaret. Ahora, lo que tiene que pasar es que yo tengo que estar arrepentido. Y Zulma hoy a la mañana especialmente hacía énfasis en que algunos de nosotros podemos tener remordimiento. Algunos de nosotros decimos, ¿cómo fui a hacer eso? ¿Cómo traicioné? ¿Cómo hice eso? ¿Cómo engañé? ¿Cómo defraudé? ¿Cómo estafé? Y todo lo que se te ocurra. ¿Cómo pude hacer eso? Y un remordimiento tremendo. Pero con el remordimiento no hacemos nada. Con el remordimiento lo único que hacemos es dar vueltas alrededor de la culpa. Y la idea es que salgamos de la culpa en el nombre de Jesús. Y para eso necesitamos arrepentimiento. ¿Qué necesitamos? Arrepentimiento. Necesitamos ir delante del Señor, renunciar a aquello que nos ata, aquello que nos está de alguna manera dejando fuera y pedirle perdón al Señor. Y si tuviéramos que pedir perdón a alguien, pedir perdón en el nombre de Jesús. Decirle que está al lado, perdón por las dudas. Tengo que pedir perdón en el nombre de Jesús. Entiendo entonces que cualquiera pudiera estar en esta situación. Ahora, en medio del pozo, cualquiera que está en el pozo quiere salir del pozo. Este muchacho le había caído un balde en la cabeza, estaba medio desmayado, le echaban agüita y no se podía despertar. Él quería salir del pozo. Estaba mareado, estaba medio tontado. Él quería salir. Ahora, imagínense otro tipo de pozo. Imagínense si uno cae al fondo de un pozo ciego y está allí cantando, nada, nada, no veo nada. Entonces, imagínense, te acordaron la letra, pero imagínense que cae a un pozo ciego. No sé, con suerte, hasta acá. Con mala suerte, hasta acá. Y te preguntan, ¿estás bien? Y no podés decir, sí. Entonces, qué feo
estar en el pozo. Ahora, en esa situación, imagínense el pozo, un pozo de lodo, cenagoso, barro, podrido, por ahí no algo como un pozo ciego, pero sí un pozo con barro, humedad, con algunos insectos, y uno allí en el fondo del pozo, y en un lugar donde no hay mucho tránsito, y nadie se imagina. ¿Quién se va a imaginar? ¿Quién pasa por el pozo a ver si hay alguien? ¿Habrá alguien en el pozo hoy? Todo el mundo pasa lejos del pozo. Nadie se va a ver si hay alguien. Y sin embargo, allá en el fondo del pozo hay alguien. Que el solo hecho de haber caído lo hirió, lo lastimó, lo dejó fuera. Y esa distancia lo deja separado, no tiene comunicación. Así que en algún momento entonces habrá que cobrar paciencia. Y el texto nos decía, si estás en el pozo, y ahora vamos a tu pozo, a ese pozo de donde no podés salir, a ese pozo que te tiene de alguna manera encerrado. Y entonces dice la palabra, pacientemente esperé a Jehová. Que ese sea tu modelo. Lo primero que necesitas en el pozo es paciencia. Podés gastar toda tu fuerza, podés intentar salir solo, podés gastarte gritando, haciendo el esfuerzo, pero lo primero que tenés que hacer es esperar en el Señor y tener paciencia. Ya viene el auxilio en el nombre de Jesús. Cuando alguien espera, dice el mismo texto, que es nuestra receta, cuando alguien espera a Jehová, Él se inclina a nosotros. Así dice el texto, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Inmediatamente, no solamente dice que se inclinó a mí, sino que me oye, escucha mi clamor. Y entonces dice, oyó mi clamor. Inmediatamente que el Señor se inclina y te oye por haber esperado con paciencia a Él y en Él, entonces el texto dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Del pozo donde estás, solo el Señor te va a sacar y es a Él a quien tenés que ir. El Señor tiene planes maravillosos para los que están en pozo. El Señor sabe usar el pozo para lanzarnos a algo mayor. El Señor dice en este mismo texto, puso mis pies sobre la peña, que es Cristo Jesús. Puso los pies sobre la roca y agrega, y enderezó mis pasos. De alguna manera me condicionó para que camine bien, me condicionó para que ya no vaya a otra vez hacia el pozo, me acomoda el rumbo, determina hacia dónde voy y me manda hacia el éxito en el nombre de Jesús. El Señor no solo me rescata, no solo me saca cuando soy capaz de esperar confiado en Él, sino que me coloca sobre la roca que es Jesucristo y ahora endereza mis pasos, sabe guiarme para la gloria de Él. Y luego dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Comienza otro tiempo. Abajo quizás había gemidos, dolor, llanto, pero ahora el Señor, por haber visto tu paciencia, después de haberse inclinado, después de oír tu clamor, para que Él pueda oír el clamor, tiene que haber clamor. Decirle que está al lado, no te olvides, tiene que haber clamor. Y entonces el Señor enviará millares de ángeles para que te saquen. Y una vez que te saquen, serás puesto sobre la roca, que es Jesucristo. Los pasos serán enderezados y enfoque será diferente. Y ahora viene a nuestra boca un cántico nuevo. Viene gozo de Dios. Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y eso no es nada más y nada menos que el Señor se va a encargar de poner en evidencia el testimonio. Se va a notar que sos sacado del pozo y que ahora tus pasos son diferentes, que vas rumbo a otra cosa. Y aún muchos van a ver ese testimonio y van a desear el Dios que vos tenés. El Dios que vos tenés. Así que, volviendo entonces a la intención del principio, de poder meditar si estamos en algún tipo de pozo, podamos comenzar a hablar de pozos ahora con la confianza y la certeza de que este texto nos da una receta clara, precisa, para poder ser sacados del pozo. Salir del problema o salir del pozo requiere algo
que en todo el texto está encerrado, y es: yo tengo que dejar de ser víctima y tengo que comenzar a ser protagonista. Yo quisiera preguntarle a todos para escuchar muchas voces, pero vamos a gastar mucho tiempo y la idea es que podamos meditar en esto. Una víctima simplemente se queja, llora. Una víctima está allí en el fondo y no hay forma de que sea escuchada. Alguien que es protagonista, primeramente pone su confianza en el Señor y luego suelta un clamor que será oído, de tal manera que Dios se incline a él y envíe a que lo saquen. Necesitamos ser protagonistas en esta historia. Quiero decir esto porque muchas veces estamos esperando. Alguno podrá decir: pero ¿cómo si es pastor no se da cuenta todo lo que me pasa? Si a mí, todos saben que cuando el ojo me hace así, algo me pasa. Yo no veo mucho y menos el ojo desde acá hasta donde están ustedes. Así que por más que el ojo le haga así. Ahora, si usted me cuenta y me dice: clamamos juntos vamos a clamar y Dios nos va a sacar de todo pozo en el nombre de Jesús. Así que la idea es que hoy podamos permitirle a Dios que conozca la intimidad de nuestra situación, que conozca ese pozo en el que estoy preso y pueda salir libre en el nombre de Jesús. Tendré que aprender a luchar con las armas que Dios me dejó, y el arma principal en este caso es su palabra, y necesito confesar la autoridad que hay en el Todopoderoso Dios y que esa autoridad me favorece en el nombre de Jesús. Una frase que dice: el desánimo es como un pozo, pero mientras más hondo es el pozo, más cumbres son sus bordes, y nadie se salva del precipicio mirando para abajo. Para salir del pozo hay que mirar para arriba. Quizás hace años que estás en la misma situación y lo único que hiciste fue mirar las paredes del pozo, mirar el piso del pozo, y no miraste ese pedacito de cielo que se asoma a la boca del pozo. Aconsejarle al que está al lado: miremos para arriba. ¿Qué podemos aprender entonces de dichos como este? Que Dios a veces nos pone en situaciones muy difíciles para que nosotros nos enfoquemos en lo que verdaderamente es importante, nos enfoquemos en lo que está arriba, y luego de esto llega a nosotros la victoria. Hay algunas cosas que podemos aprender en momentos de tener la sensación de haber caído a un pozo profundo. Nuestros sueños están por el suelo. No vemos que el sol esté brillando como desearíamos todos los días y todo el tiempo. Solo vemos oscuridad. No vemos que tenemos un Dios tan bueno y misericordioso. Y la gente que nos rodea solo se levanta con juicio, con crítica, con rechazo y a veces hasta con oposición. Hablábamos de esta sensación de abandono, esta expresión que a veces hay entre nosotros, de queja, de echarle la culpa a un tercero, de esa contaminación que a veces me lleva a lo profundo de un pozo sin siquiera saberlo. Contaba sencillamente, esta prédica se graba, entonces solamente cuento que hablando con un pastor amigo, me empezó a contar su dolor por una situación con la asociación a la que pertenece, y su dolor por haber sido descalificado y de alguna manera quedó fuera de algo. Y entonces, hablando, empezó a explayarse y yo empecé a sentir el dolor que sentía y de alguna manera empecé también a opinar. Y empecé a opinar contrariamente. Y empecé a opinar de las autoridades. Y empecé a opinar de qué cosas estaban bien y qué cosas estaban mal. Más allá de que yo crea tener razón, no tengo por qué estar opinando sobre quién fue puesto por autoridad. Dios es quien pone y saca a las autoridades. Y entonces, en medio de esa situación, me cargué. Y me cargué de tal manera que estuve mal. Y me sentía incómodo, me sentí muy mal, me cargué, estuve súper estresado, estuve muy, pero muy mal, estuve
Zulma tuvo que orar por mí. Zulma oró, ligó, ató, reprendió, me hizo una liberación, no vomité nada, pero tuvo que cortar toda esa maldición, todo eso que yo había absorbido en una sencilla conversación. Me había enganchado y abrí puertas y me llené de esa inmundicia que luego pude arrancar de mí en el nombre de Jesús, y que en una oración con alguien que usó el Señor como Zulma pude declarar que soy libre. Y poco tiempo después estaba en la reunión de jóvenes en este lugar y entré y me senté por allá atrás y cantaba y me gozaba y sentía lo que pasaba con este salmo. El Señor ponía cánticos y alabanza en mis labios y yo tenía otro tiempo. Parecía tan distinto el día, horas de diferencia, y la diferencia la hacía la manera en que yo miraba las cosas. Ahora estaba mirando hacia arriba. Antes me quedé mirando lo que había en el pozo. Y quiero decirte que muchos de los que se te acercan y empiezan a hablar con vos, tienen razón. Cualquiera que se te acerca y dice, este país es una porquería, ¿vos qué le decís? Sí, ¿cómo estamos? Uy, y empezamos a hablar peste de nuestro país. Y vos estás para bendecir tu nación. Para bendecir tu nación. Para bendecir tu nación. Decí conmigo, bendigo a Argentina. En el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, y desde ahí en adelante comenzamos a fluir. Y esto no pasa ahí, en el trabajo. En el trabajo, ¿cuántos tienen un jefe que es amado por todos? Se llama Amado el jefe de él. Pero la verdad es que entendemos que sí, pero es difícil, es difícil. Y el que está en autoridad y el que está... a veces esta pregunta la sé y el que levanta la mano es el jefe. Pero la idea es que nosotros podamos entender que muchas veces el lugar hace esto. En la célula, el más cuestionable de todos es el líder. El líder siempre, en el líder hay un proceso. El líder, cuando recién lo conoces, no puede haber tipo tan macanudo. Es divino. Habla y es Dios hablando. 3, 4 meses. Algunas cositas tiene, pero bueno, dentro de todo no me puedo quejar. Hay otros que tienen peores. Pero a los 2 añitos, ya le sentí, parece que tiene olor a pata el líder, se sentía ya. Hace falta que siempre diga lo mismo, siempre. Y empezamos a buscarle los defectos. Quizás sea porque no estás haciendo lo que tenés que hacer. Cuando vos vas con el líder, cada vez que vas con él, y si vos lo querés ver cada vez más lindo, vos tenés que llevar una almita. Alguien nuevo para Cristo. Y entonces vos, el líder y el alma se gozan y con ustedes se goza el Señor. Ahora, si vos te pones a calificar al líder si sabe o no sabe, si tiene carga o no tiene carga, orará por mí o chamulla que ora por mí, me cubre o no me cubre, seguramente le vas a encontrar defectos. De los pastores no quiero ni hablar porque yo sé que ustedes hablan muy bien de nosotros, nos aman y están muy felices con nosotros. Aleluya. Pero la verdad es que es muy común y puede pasar y pudiéramos llegar a enredarnos en estas cosas, pero tenemos que corregirlo en el nombre de Jesús. Tenemos que pedirle a Dios esa gracia para poder acomodarnos de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros en el nombre de Jesús. La Biblia habla de la desesperación y lo leímos ahí en el Salmo 40 y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Parecería que en este breve texto, el versículo 2, tenemos la receta para no caer, para no quedarnos en el pozo, para no quedarnos en la misma, para no enredarnos. Si es el pecado, el pozo, para salir de ese pecado, si es un pecado recurrente, si es un pecado impresentable, si es un pecado que zafa socialmente, porque no maté a nadie y ahí justificás todo lo que quieras, pero bueno, esos pecados que hacen que alguien diga, no es que esté re limpio. Bueno,
Ese es el pecado que no te deja estar re limpio. La sangre de Cristo es suficiente para que luzcas blanco y resplandeciente en el nombre de Jesús. Pero tenemos que ir al Señor arrepentidos. Así que pudiera ser entonces que alguno llegue a ese pozo, al pozo de la desesperación. El salmista está dando testimonio de 4 cosas que dio el Señor, más allá de que avanzamos en un par de puntos más cuando empezábamos, pero hacemos base en esto. Lo primero es que el Señor los sacó del pozo de la desesperación. Y quiero declarar esto sobre tu vida. El Señor te saca del pozo de la desesperación. Lo segundo es que lo sacó del lodo cenagoso. Y eso es que lo sacó de la parte más profunda, lo que lo contaminaba, lo que lo ensuciaba, lo que lo hacía parte del fondo de ese pozo. Lo tercero es que puso sus pies sobre las rocas, sobre la peña, que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo cuarto que aprendimos era que enderezó sus pasos, lo guió. Y eso es la revelación que el Espíritu Santo tiene para cada uno. Ese es el ministerio, ese es el don que el Señor tiene listo para soltar en cada uno. Algunos de nosotros llegamos a Cristo para que el Señor nos sanara, y ahora que estamos sanos, queremos ser sanos que vienen los domingos. Y la idea es que el Señor tiene una misión gloriosa para tu vida, una misión gloriosa para tu vida. Y en esa misión el Señor quiere que vos seas el instrumento para que Él pueda afectar a millones de personas. Tenés un testimonio poderosísimo, tenés gracia, el Señor te da la sabiduría, y ahora lo que hace falta sencillamente es que te dejes usar por Dios. Así como lo dejaste operar para que el milagro llegue a tu vida, ahora tenés que dejar que Él te use, aún para hacer milagros, aún para poder declarar. El Señor dijo claramente de la iglesia, de sus seguidores, que haremos cosas mayores que las que Él hizo. Eso es lo que quiere Dios. Dios no tiene límites. Dios dice, sí, ustedes pueden sanar, pero resucitar, muerto, resucito yo nada más. Ustedes están para eso. Ustedes están para hacer cosas tremendas. Lo único que tiene que pasar es que le crean a Dios y que vayan. Y que vayan. Ustedes son los que tienen que comenzar a declarar sanidad donde hay enfermedad. Si puede ser donde no están comprometidos los sentimientos, mucho mejor. Porque claro, uno se apasiona a orar por su hijo, a orar por sus nietitos, a orar por su esposa, a orar por los seres queridos. Pero a veces no hay tanta carga cuando es un tercero. A veces cuando alguien se enferma, dice, ¿se cuidará? ¿No se cuidará? Yo voy a orar y él no hace. Yo puedo poner mi corazón al servicio, cargarme y entonces orar y alcanzar un milagro en el nombre de Jesús. Lo segundo que vemos en ese texto es que tenemos que saber que es mejor estar en las manos de Dios. Algunos de nosotros pensamos que zafar, que pasar desapercibido será suficiente, pero si hay algo que es grave es caer en manos de los hombres. Crónicas 21, versículo 13, dice, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, en extremo, pero que no caiga en mano de hombres, El salmista sabía claramente que si había alguien que podía manifestar misericordia, ese era nuestro Señor. Debemos saber y tenemos que entender por la palabra que es mucho mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres, porque Dios es Dios de misericordia y es Dios de perdón en el nombre de Jesús. Lo tercero en lo que vamos a meditar es por qué nos viene esa angustia. Romanos 2, versículo 5 en adelante. Comienza haciendo una declaración fuertísima el texto y dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Hablábamos hace un ratito nada más del remordimiento y el arrepentimiento. Y lo que nosotros necesitamos es poder ir delante del Señor arrepentidos. Dice el texto, pero por
tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio, justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Romanos 2, 5 a 9 nos enseñó claramente que mucho de lo que nos pasa tiene que ver con nosotros mismos. Somos nosotros los que nos abrimos paso a condiciones inesperadas, justamente por estar endurecidos, porque nuestro corazón no está arrepentido, porque hemos perdido la sensibilidad frente a aquel que nos convence de pecado. Debemos estar listos para que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. ¿Por qué no le decís conmigo, Espíritu Santo de Dios, convénceme de pecado? Y allana el camino para que en la presencia de Dios yo sea perdonado. Gracias, mi Señor. Amén. Cuando yo con frecuencia voy, lo primero que hace Satanás es decirte, otra vez vení con el mismo pecado, todos los días arrepentiste. ¿Por qué no te quedás 4 o 5 meses pecando y ahorrás las pedidas de perdón y después venís y pedís perdón de una vez por todas? Y ahí es donde usted empieza a decir, ¿te parece Belcebú o Satanás o Sandra, como lo quieras llamar? ¿Te parece conversando con el diablo? Y algunos dicen, bueno, por esta vez voy a hacer, obedeciendo al diablo. Vos decidís a quién querés obedecer. Y si obedeces al Señor, si le obedeces a Cristo y arrepentís y quebrantás tu corazón en su presencia, vas a ser librado del mal en el nombre de Jesús. Librado del mal en el nombre de Jesús. Así que comenzaba este texto declarando que por la dureza y por el corazón no arrepentido atesoramos para nosotros mismos ira para el día de la ira. Y nosotros tenemos que ir por la bendición, por la paz y por la recompensa que Dios tiene para los que le buscan y son fieles. No es que Dios sea malo, somos nosotros con nuestra forma de vivir, porque el sistema nos enreda, porque la cultura se involucra con nuestra fe y nos lleva a tomar decisiones que quizás no son las mejores. Nos cuesta arrepentirnos y muchas veces manifestamos claramente que somos desobedientes y que somos injustos. El Señor no te trajo hoy para que vos escuches a un tipo que te está diciendo desobediente, injusto, pecador y te sientas acusado. Trajo para que descubras si en el que está ministrando o en alguno de los que están oyendo hay esa situación, que hay una salida y que mirando al cielo vamos a ser libres en el nombre de Jesús. Pero cuando dice esto la palabra, de alguna manera lo que está enseñando es que es una cuestión nuestra. Así como dejamos de ser víctimas y ahora somos protagonistas, también somos nosotros los que tomamos decisiones. Somos nosotros los que recibimos la advertencia de la palabra. No sé ustedes, pero los de la mañana me contaban que ellos pecaban hasta que pasaba algo. Y si no pasaba nada, decían, se ve que no le molesta a Dios que yo peque un poquito, porque pequé y no me echan del trabajo. Pequé y no se pudrió todo con mi esposa. Pequé y no me enfermo. Pequé y no... Vamos a pecar un poco más. Y la idea es que uno va acumulando consecuencias. Y todas esas consecuencias caen. Porque hay paga para el pecado. El Señor nos hace libres, pero algunas de las cicatrices que portamos tienen que ver, a pesar de que Cristo nos haya librado, algunas cicatrices de las que todavía portamos tienen que ver con nuestra actitud
pecaminosa. Y hoy le vamos a poner fin en el nombre de Jesús. El Señor es un Dios de advertencia. Mire, este dicho es muy para las casas de Entre Ríos. En Entre Ríos las casas generalmente, le estoy hablando mucho de geografía, pero en Entre Ríos las casas, la casa de mi abuela históricamente una casa muy grande, tenía como 4 habitaciones, pero era de adobe. Entonces la casa tiene una pared de adobe que tiene unos troncos así, la pared era casi de 30 de adobe, el techo era doble de paja y el piso era todo de ladrillo, con la junta separada. Pero el piso, a comparación del patio, estaba por lo menos a 20, 25 centímetros más abajo. Entonces la casa estaba como en una lomita para que no venga el agua desde el campo y allí estaba hacia abajo. Entonces ese lugar era más fresco. Uno andaba descalzo adentro y estaba fresquísimo y pisaba el patio, y el patio donde pegaba el sol hacía un calor bárbaro. Pero esa puerta, que tiene 1,80 m de altura, como tiene el piso para abajo, está más baja. Entonces cualquiera que tiene que entrar tiene que agacharse. La advertencia frente a esas situaciones es, si el techo es bajo y te dicen agachate, hacelo o golpeate. El que no se agacha le da con la frente a la madera de la puerta. Si esto lo llevamos a lo espiritual, el Señor hoy te está diciendo, frente a algunas cuestiones que están delante tuyo, vas a tener que agacharte porque te vas a golpear. La indicación es clara y precisa. Sos vos el que te podés quedar ahí en la puerta pegándole cabezazo al marco toda la vida. O te vas a agachar y vas a pasar y vas a entrar en victoria. El Señor nos quiere llevar bajo esta advertencia, nos quiere conducir a un tiempo de victoria. ¿Qué tenemos que hacer para salir de la desesperación? ¿Cómo tenemos que pedir? Deuteronomio 4, versículos 30 y 31 nos dice: cuando estuvieres en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es, Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Ese es tu Dios. Contale al que está al lado, ese es mi Dios. Un Dios de misericordia, un Dios que no me va a dejar, un Dios que no tiene planes de destrucción para mí, un Dios que no se va a olvidar de lo que ha prometido y las promesas serán reales en mi vida. Pidamos de todo corazón. Dios es misericordioso y nunca nos abandona, siempre cumple con sus pactos. Segunda de Samuel 22, versículo 7, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Cuando estás en angustia, cuando hay algo que te persigue, cuando hay algo que te incomoda, cuando hay algo que te daña, cuando estás en el pozo, invoca a Jehová. ¿Qué tenemos que hacer? Invoca a Jehová. Dice el texto, invoqué a Jehová, luego dice, y clamé a mi Dios. Y hoy conté de nuevo el testimonio que ustedes conocen, tanto de Nacho, cuando se le volcó una pava de agua caliente en la cara, que era chiquito, y fuimos a la clínica y le cortaron una ampolla que tenía desde la pera hasta acá, hasta arriba, y se la cortaron toda, tiraron la piel y nos mandaron al hospital del Quemado. Y clamamos al Señor y el Señor nos mostró claramente que es un Dios de milagros. Y nunca le quedó una cicatriz, nunca tuvo nada, ni cuando toma sol le queda la marca en la cara. El Señor hizo todo nuevo. Con Yarón salimos y clamamos. Y cuando yo digo esto, es con Yarón se tragaba todo. Y ese día se tragó una chinche y fuimos, hicimos la placa y la chinche ya había pasado. Estaba muy lejos como para hacer que salga, entonces había que orar para que no dañe nada. Y nos fuimos hasta el hospital y llegando al hospital íbamos clamando. Y con Nazareno íbamos clamando. Siempre el secreto fue clamar y Dios respondió con milagros. Tanto tenemos la placa que sacaron acá y tenemos la placa que sacaron en el hospital de Capital, que ya la chinche no estuvo nunca más. Entonces entendemos que Dios hace milagros. Pero tenemos que clamar.
Y yo digo que clamo porque yo, cuando alguien me decía, para orar hay que hablar con Dios. Y vos le decís, y entonces me motivaban a que levantara la voz y yo decía, no hace falta, eso es cosa de fanático. Pero en esas ocasiones íbamos sacando la cabeza por la ventanilla y gritando, Señor, hace un milagro, Señor, limpia, sana, y confesando la autoridad que había en su llaga. Y el Señor concedía. Y el Señor nos mostró claramente que cuando clamás, Dios responde. Dios responde. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo responderé. Se trata de eso, de clamar. Entonces, en tu angustia también hay que clamar. Y dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y entonces dice el texto, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Dios te escucha cuando vos clamás. Dios te escucha cuando vos clamás. Lo primero que debemos aprender es a confiar en Dios y que Él entonces nos dé esa sabiduría que necesitamos para salir de la desesperación. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Él siempre actúa. Sabemos que por ahí, si quisiéramos explicar de qué manera actúa, lo que te voy a decir no va a sonar tan teológico, pero que actúa. Decirle que está al lado, pero que actúa. No sabemos cómo. Yo no puedo decir que Dios tiene una fórmula, se siente esto, percibís esto y luego viene. Algunos antes, otros después, pero el Señor es Dios de misericordia y tiene respuesta para el que clama. Respuesta para el que clama. Aleluya. Así que aprendamos a confiar en Dios. Decirle al que está al lado, confía en el Señor. No va a confiar nada, si decíselo más fuerte. Confía en el Señor. Pero que te haga calentar. Decir, confía en el Señor, te digo. Aleluya, ahí está. Entonces vamos al Salmo 4, versículo 1 y dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. ¿Sabe? Esa oración es la de alguien que ya clamó y fue oído. Y me acuerdo que esa vez clamé y me respondiste. Hoy te pido de nuevo, Señor, te ruego de la misma manera. Clamo otra vez. Y llega la respuesta. Es alguien que está ejercitado. Por ahí se olvidó, por ahí pasó el tiempo, por ahí se distrajo, se desenfocó. Pero hoy Dios de oportunidades nos llama a que volvamos a clamar. Y el Señor entonces va a operar en nuestro favor. En nuestro favor. Porque dice este texto que va a tener misericordia y va a oír nuestra oración. Dios siempre escucha tu oración. Siempre escucha tu oración. Salmo 22, versículo 11 dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Este salmo es revelador. Este salmo tiene la revelación que necesita todo ser humano. Necesitamos entender que no hay quien ayude. Nosotros confiamos en nosotros mismos, confiamos en nuestra propia sabiduría, confiamos en nuestra fuerza, algunos de nosotros en nuestras habilidades, algunos de nosotros en el socio, la pierna, el amigo, el matrimonio, lo que no está mal. Pero la idea es que por sobre todas las cosas debemos confiar en el Señor. Decid conmigo, puedo confiar en el Señor. No lo vamos a cantar, pero tengo que confiar. Entonces, el texto suena casi como una oración preventiva. Y dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. El único que me puede ayudar es el que estoy pidiendo que no se aleje. Y ahora que le pido que no se aleje, retomo confianza en el nombre de Jesús. Supliquemos al único que merece oír nuestra súplica. No sé si tuviste que pasar por una situación así, si tuviste que suplicar, si tuviste que pedir, si fuiste maltratado por la vida, por una situación.
Pero el único que merece que quiebres tu corazón en su presencia y que supliques es Dios. Salmo 31, versículo 9, comienza declarando: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Cuando estemos consumidos de tristeza, tenemos que implorar que no se olvide de nosotros. Estamos en el medio de la desesperación y solo Él es capaz de rescatarnos. Vayamos al que sí puede sacarnos en victoria. Salmo 32, versículo 7, dice y declara con suma confianza: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Lo que vos confieses es lo que vas a transitar. Lo que vos confieses es lo que vas a experimentar. Lo que vos confieses es lo que vas a vivir. Necesitamos confesar cosas dignas, cosas grandes, que no pueden depender de nosotros, que no pueden depender de los seres que nos rodean, pero sí esas promesas pueden depender del Todopoderoso Dios. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. El Señor lo va a hacer. Podés comenzar a guardarte, a cubrirte y a declarar salmos como este, y Dios lo va a hacer. Él es nuestro refugio. Salmo 102, versículo 2 dice: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme en el día que te invocare. Aún podemos pedirle al Señor que acelere los tiempos. Aún podemos pedirle al Señor: Señor, necesito que tu mano venga hoy, que tu favor sea hoy. Sé que debo ser paciente, sé que debo esperar, sé que tus tiempos son mucho más grandes que los míos, pero puedo pedirte, inspirado en este salmo, que te apresures, que venga tu gracia, que venga pronto el milagro, que la obra sea lo antes posible para la gloria tuya, Dios. Para la gloria tuya, Dios. Pidámosle entonces que se apresure, que incline su oído a este Dios, que es Dios de esperanza. El Salmo 18, versículo 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, y Él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. En la angustia dijimos, y volvemos a repetir, tengo que clamar. Tengo que clamar. Isaías 9, versículo 1 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. No es para siempre. Dios tiene planes gloriosos. Dios permite algunas situaciones y tiene planes de victoria para tu vida. Tiene planes de victoria para tu vida. No es el techo, no es la edad, no es el tiempo. Vienen cosas mayores en el nombre de Jesús. Dios nos hace una promesa y siempre que haya oscuridad, el Señor va a estar de nuestro lado y nos va a sacar de esa angustia en el nombre de Jesús. Si estás desesperado, el Señor nos inspira, nos llama a través de su palabra a tener confianza. Dios nos va a sacar de lo más profundo de ese pozo cenagoso. Solo se trata de creer. Decir al que está al lado: cree. Se trata de tener confianza. Tenemos un Dios de amor y de misericordia y tengo que permitir que Él opere en mi favor. Llegará ese favor, llegará la respuesta. Inesperadamente, de la nada, Jesús puede poner en vos un cántico en tu boca. Y así como yo le conté lo que viví ayer, podría ser que en algún momento no la estés pasando bien. Podría ser que hoy mismo puedas reconocer que
buena parte de tu ser está involucrado en una situación, que hay algo que te está frenando, hay un pozo que tiene parte de tu vida, y entonces puedas entender que el Señor puede irrumpir, y el Señor puede irrumpir hoy mismo. El Señor hoy puede llegar como auxilio para sacarte en victoria de este lugar. De nuestro interior, declaraban textos que leíamos, van a brotar cosas nuevas, va a fluir un tiempo de alabanza, vamos a sentir un vigor diferente, seguramente ríos de agua viva desde nuestro interior. Necesitamos pedirle a Dios que su favor y su misericordia nos enfoquen y nos saquen de todo lugar, de todo pozo en el que ya no queremos estar. Podemos caer en distintos pozos a lo largo de nuestra vida, pero esos pozos Dios sabe usarlos para llevarnos al mejor tiempo de nuestras vidas. Dios salvó a Daniel en el foso de los leones y lo colocó en un lugar de favor en el gobierno que reinaba en ese tiempo. Dios estuvo con los amigos de Daniel en el horno de fuego. Jeremías fue rescatado de una cisterna cenagosa. Un ángel sacó a Pedro de la cárcel para que pueda ver el favor de Dios sobre su vida. Dios mandó un terremoto para librar a Pablo y a Silas del calabozo más interior de la cárcel. Dios salvó a un profeta desobediente dándole refugio en el vientre de un pez. Desde una cisterna y por medio de muchas penurias, el Señor llevó a José al palacio. El Señor puede usar el pozo para llevarte a un lugar de gloria y de poder. Dios es poderoso y nos puede sacar de cualquier tipo de pozo, por más que sea desesperante, por más que sea un pozo muy especial. Él puede poner libertad, Él puede traer honra, Él puede manifestar su voluntad. Él puede colocarte en el palacio. Él puede llevarte al mejor momento de tu vida. Solo se trata de creer y esperanzado, clamar y Él va a responder. Si estás en un pozo, no desesperes. El Señor te va a rescatar. Leo un salmo para que ya vayamos preparando nuestro corazón en oración. Salmo 37, versículo 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, a sus escogidos, a los apartados para Él. Ese es nuestro Dios. Agrega el texto de Judas 24, versículo 25. A aquel que es poderoso para guardar sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Si estás en el pozo de la desesperación y crees que estás solo o que estás sola, recordá que como Daniel, como José, como Jeremías, el propio salmista, fueron sacados de allí porque confiaron en Dios. De igual manera, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que declarar que nuestro auxilio llega, que nuestro auxilio está, que Él siempre está atento y quiere favorecerte. Quiero dejarte, antes de orar, un 0800 Dios, que es un salmo, el Salmo 50, versículo 15. La versión de Dios habla hoy, dice: llámame cuando estés angustiado. Inmediatamente reza el texto: yo te libraré y tú me honrarás. Tremendo este pasaje.
con 3 frases me acomoda la vida. Se trata de eso. Lo que yo tengo que hacer cuando esté angustiado es llamarlo. El Señor dice, cuando vos me llamás, yo te libro. E inmediatamente yo me convierto en alguien que ahora, en lugar de estar en un pozo pidiendo auxilio, soy el que está sobre la roca, los pasos fueron guiados y puedo honrar a mi Dios. Al fin, somos nosotros los que decidimos dónde queremos estar. Y primero le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos muestre nuestra realidad. No vaya a ser que estemos en un pozo y estemos creyendo que estamos en la cima. No vaya a ser que estemos camuflando el pozo por vergüenza. Que hoy podamos abrir nuestro corazón y dejar que Dios nos saque de este lugar renovados y en victoria.